Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos aquí de vuelta en otro video. En este caso vamos a continuar hablando del peronismo. Y antes que nada quiero pedir disculpas por si se llega a escuchar un ruido de fondo. Es el ventilador, hace mucho calor y está en mínimo y hace ruido todavía. Así que pido disculpas por mi parte. Bueno, en este caso vamos a continuar con el análisis del peronismo. Y en este caso vamos a hablar del autor Plotkin. Plotkin en su libro Mañana de San Perón, Propaganda, Rituales Políticos y Educación en el régimen peronista 1946-1955. En este nos va a hablar de cómo el peronismo fue tomando el ámbito propagandístico, de lo simbólico, de los rituales, a nivel general. Y en este caso vamos a analizar 3 capítulos de su libro, el capítulo 3, 4 y 5. Arrancando con el capítulo 3, lo que nos va a analizar es cómo van a surgir, primero, cómo va a surgir el 17 de octubre y sus caracterizaciones bien específicas, y después cómo el 1 de mayo, como celebración del Día del Trabajador, va a ser tomada por el gobierno militar y qué significados tenían. El 1 de mayo, según Plotkin, estaba dividido en dos. En el socialista, el cual poseía símbolos nacionales, era pacífico, era de protesta porque, bueno, claramente el movimiento socialista iba a protestar o iba a velar por el cumplimiento de diferentes derechos laborales o por velar por el de estos, para que se vayan surgiendo nuevos derechos laborales, etc. Pero no requerían la represión policial, no existía el elemento internacionalista, o sea, el elemento extranjero, la bandera roja, etc. Sino que para el autor eran símbolos nacionales. Al fin y al cabo se cantaba el himno, etc. Y después esto sí va a ir de la mano con lo que se decía en esa época en los medios, y lo que decía también el gobierno militar, era de que los 1 de mayo anarquistas sí, eran violentos, tenían la represión policial, tenían el enfrentamiento ya de arranque, por decirlo de manera, de los manifestantes anarquistas contra la policía, había elementos internacionalistas, o sea, banderas rojas, no existía tanto en presencia el elemento nacional, la bandera, el himno, etc. Entonces, es de esta manera que a partir de lo que se impone por parte de los medios y del gobierno militar, se generaliza ese 1 de mayo como un 1 de mayo internacionalista, violento, de protesta, que profundiza el conflicto de clase, generalizando los dos. En ese sentido, Plotkin dice que está el socialista y el anarquista, bien como se explicó anteriormente. Es de esta manera que desde el periodo 43 al 46, este 1 de mayo fue tomado como una fiesta policlasista, en el sentido de que no pretendía favorecer a uno u otro, iba para todas las clases, todos los trabajadores. Por el otro lado también era nacional, tenía el cantar el himno, la bandera nacional, y algo a destacar es que esta era organizada ahora por el Estado, o sea que fue una fiesta nacional adquirida, por decirlo de esa manera, y además cambiaba su rumbo. Pasó de ser una celebración, un día de protesta para velar por los derechos del trabajador, para ahora ser un día de festejo o un día de manifestación para mostrar el apoyo público por parte del pueblo trabajador, que se ve favorecido por el avance laboral que ve en este gobierno 43-46 hacia el Estado que lo favorece. Eso es un cambio radical en lo que respecta a las celebraciones de los 1 de mayo previos, porque antes el 1 de mayo era celebrado por el Partido Socialista y el anarquista, o los anarquistas, porque los anarquistas no creían en el Estado. Y a partir del 43 al 46 era una fiesta del Estado, y era para agradecer los avances laborales, los aumentos salariales, etcétera, que surgieron en ese periodo dictatorial. Que se podría decir que existe una democratización de la clase obrera en un contexto dictatorial. Eso es un punto también importante a destacar. Y en este mismo periodo, 43-46, nace el 17 de octubre. Renuncié a todos los cargos que tenía y me fui a una isla del Tigre de un amigo para desprenderme de eso. Tomé mi valija, que todas mis cosas que tenía, yo seguía estudiando allí nomás.
Cuando yo me fui, indudablemente toda esa enorme preparación humana comenzó a mover del piso al gobierno, porque no era un asunto tan simple. Entonces dijeron que yo estaba preparando una revolución al gobierno de Farrell, o un golpe de Estado. Y decidieron detenerme. Así fue que fue el jefe de policía, el coronel Mittelbach, fue hasta la isla donde yo estaba, me tomaron preso y me trasladaron a Martín García. Lo que más me molestó fue precisamente que para hacerlo me entregaran a la Marina. Entré ahí, me llevaron al presidio militar que hay ahí, y de ahí me trasladaron a una pequeña casita que había. Y empezaron a desfilar todos de la isla para decirme lo mismo, porque estaban todos conmigo. El correo vino y me dijo del correo, dice lo que quiera decir allá, y cualquier cosa que necesiten. En fin, y comencé a percibir que nuestra acción había sido muy eficaz, sobre todo en las esferas populares. Bien, ahí pasé en Martín García una semana, y yo seguía trabajando y estudiando mis cosas. Seguía pensando con el plan y con todo, porque yo sabía que algún día eso iba a ser útil. Bien, hasta que el 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Así es que caía el hospital militar. De allí empezaron todos a venir a verme. Y el 17 de octubre ya a mediodía comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Ballester, del Tigre, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. ¿Usted cómo vivía personalmente todo eso? Bueno, en el hospital militar decía, ¿Cómo se sentía? Me informaba a todo el mundo. Bueno, yo tranquilo porque estaba viendo cómo se producían las cosas y sabía perfectamente que un gobierno militar, como le digo, es fuerte, sí, pero es frágil, porque un poco funciona en el aire. Y sabía que en un momento cualquiera podía ser crisis y venirse abajo el gobierno, como efectivamente sucedió ante la acción popular del 17 de octubre. Muy bien, me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa de gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, estaban los generales, y me acuerdo que el general Farrell me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Y dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? Yo creo que ya el gobierno provisional ha cumplido perfectamente con su misión, se ha preparado ya toda una acción futura, y se le ha enterado al pueblo qué es lo que nosotros queremos hacer. Sabe también qué es lo que quiere hacer la Unión Democrática, y entonces qué se llama nosotros. Si nos eligen a la Unión Democrática, allá ellos, el pueblo se habrá, diremos, buscado su propio destino. Y si nos eligen a nosotros, bueno, tendremos la fuerza de realizar lo que venimos pensando. El general Farrell estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado, dijo, llamamos en 3 meses. Uno de atrás le dijo, no, los padrones, que sé, bueno, ¿cuánto? Dijo esto, 6 meses. En 6 meses hay elecciones, dijo padre. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa del gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, fin con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir había como 1 millón de personas en la plaza, frente a la casa del gobierno. Entonces, les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaban, yo armé mi discurso. El himno argentino es bastante largo, no dio suficiente tiempo como para armar el discurso. Y entonces les hablé. Usted está haciendo una referencia al 17 de octubre y demás. Dentro de ese papel de predicadores y demás, ¿qué papel cumplió Evita en ese entonces? Bueno, ella era el número 1 de los predicadores. Ella se movía, era una persona de una gran actividad y sobre todo de un sentido profundo de la revolución. Ella se había metido con cuerpo y alma en ella.
Ella salió a la calle, recuerdo, le pegaron en la calle, tuvo una cantidad de incidentes, le siguió adelante. Parecida, actuó en el 17 de octubre. Sí, claro. Los dos, diremos así, los sobresalientes, ellos fueron Mercante y ella. Claro que contaban con toda la gente que teníamos nosotros en Trabajo y Previsión y en el pueblo que estábamos distribuidos. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande. Bueno, el 17 de octubre nace de la rivalidad que existía entre los viejos oficiales y el GO. Bueno, como ya hablé en el texto de Potash, o en el video de Potash, mejor dicho, los viejos oficiales están a favor de reprimir al obrero para que exista la paz social y evitar una revolución social o socialista, comunista, como ya había sucedido en otras partes del mundo, mientras que el GO proponía darles lo que ellos querían: aumentos salariales, derechos laborales, garantías laborales, favorecerlos a ellos antes que a la empresa o a los empresarios. Con lo cual, en este sentido, al triunfar este GO dentro del ejército, dentro del gobierno militar, que es lo mismo, va a existir una gran oposición por parte de los partidos políticos, en primera instancia los empresarios y los viejos oficiales, hacia Perón. ¿Por qué? Porque Perón fue el gran coordinador de estas medidas sociales, políticas que favorecían al obrero. Es de esta manera que se van a poner todos de acuerdo y van a destituir a Perón un 9 de octubre de sus 3 cargos que tenía, que era vicepresidente de la Nación, secretario de Trabajo, lo que es ahora el Ministerio de Trabajo, y después ministro de Guerra. Ahí está. Era una forma de sacárselo de encima y para que deje de seguir aplicando leyes laborales, etc., ¿no? Entonces es de esta manera que ese mismo 9 de octubre Perón va a manifestarse ante el obrero, ante la gente, y bueno, va a decir que desde donde le toque estar iba a luchar por los derechos laborales. Días más tarde es puesto preso en la isla Martín García, en la cual ya había estado preso Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear en periodos anteriores. Es de esta manera que a partir del 10 al 11-12 de octubre van a surgir las primeras grandes manifestaciones de los obreros, que en su mayoría, a pesar de lo que diga la liturgia peronista, según algunos autores, en ese sentido choca mucho lo que va a decir la liturgia peronista y después lo que van a decir los autores por fuera de la ideología, que van a decir que estas manifestaciones fueron organizadas por los sindicatos, mientras que para la liturgia peronista fue una cuestión propia del obrero, que salió a luchar para liberar a Perón. Que objetivamente lo que encuentran en común tanto la liturgia peronista como los intelectuales, quizás no cercanos, pero que no la combaten, pero tienen como ese punto diferente, lo que tienen en común es que básicamente desde ese periodo, o en ese periodo, arrancan las movilizaciones
independiente hablando si es los sindicatos o los obreros, o sea, organizados en primera instancia, van a buscar la libertad de Perón. ¿Por qué? Porque veían en Perón la figura de alguien que iba a dar derechos laborales, mientras que veían que en la continuidad del gobierno militar era que se los iban a sacar, se iba a favorecer al empresario, etc. De esta manera que para calmar estas manifestaciones, Farrell, un 12 de octubre, pues esto sucede en el contexto de la Semana de Octubre, se va a realizar entre el 9 y el 17 de octubre. Ese 12 de octubre, Farrell va a prometer las elecciones para el siguiente año. Día más tarde van a proseguir las manifestaciones hasta que un día 15 de octubre Farrell dice que Perón está libre, o sea, ya salió de la isla Martín García, pero está bajo control militar. Días después, más o menos entre el 15 y el 16, se va a decidir en la CGT si hacer o no una huelga general, decidiendo él sí en primera instancia. Y después se decidía en qué día iba a ser. Primero fue el 18, pero al fin y al cabo se adelantó para el 17 de octubre, día en el cual va a suceder las grandes manifestaciones a nivel obreras en la Plaza de Mayo, la liberación de Perón, y además de esto Perón va a establecer un conjunto de situaciones en las cuales se tenía que destituir a las figuras antiperonistas que estaban en el gabinete e instituir a personas cercanas a Perón en el gobierno militar. Es de esta manera que se puede visualizar el surgimiento además de lo que sería el nacimiento del peronismo, del fenómeno del peronismo, que en realidad a mi manera de ver ya existía previamente. Yo siento que el peronismo como movimiento político o como figura central de Perón ya nace con las primeras aplicaciones de los derechos laborales. Pero acá es como que llega uno de sus grandes picos. Y acá es cuando se ve el gran nacimiento a nivel visual bien presente. El otro es como un nacimiento más clandestino, digámoslo de esa manera. Con el surgimiento de Perón como líder del movimiento obrero, en ese 17 de octubre, en conjunto con la toma del espacio público por parte del obrero, siendo un espacio público el cual estaba ocupado previamente por las clases altas, las burguesías, etc. Y es justamente que voy a mostrar esta imagen, que, bueno, primero está acá, en la portada, es esta, ahí, bueno, ahí se ve el precio que pagué por esta revista, está ahí. Esa es la imagen en cuestión, que es la imagen de la fuente de la Plaza de Mayo, y esta está más recortada. Bueno, ahí se ve a los trabajadores que están con los pies en la fuente. ¿Por qué? Porque ese 17 de octubre de 1945 hacía demasiadamente calor, o sea, mucho calor. Entonces, considerando que en ese contexto la gente iba bien vestida, hacía mucho calor y tenían que descamisarse. Y ahí surge la palabra de los descamisados. Acá al fondo se ve los balcones de la Casa Rosada. Acá, en uno de estos, va a salir Perón a hablar y decir, bueno, que gracias por el apoyo, que valoraba mucho eso, y que bueno, que se cantó el himno después, y después que retornen a sus casas. Y acá hay una continuación que, bueno, es otra vez, grandes manifestaciones demuestra esto, básicamente. Eso por parte de este primer capítulo a analizar. El siguiente capítulo es el capítulo 4. El capítulo 4 se caracteriza porque analiza cómo el peronismo va a avanzar en el ámbito propagandístico, simbólico, a nivel nacional. Y en su introducción nos va a establecer que este proceso se va a llamar peronización. El proceso de peronización va a significar el cambiar características de diferentes festividades, como fue el 17 de octubre y el 1 de mayo, para que favorezcan a la liturgia peronista. Y a la vez, el desarrollo y el origen de esta liturgia peronista que yo les había mencionado anteriormente. En este sentido, existe una periodización de 3 periodos. El primero es 1946-1948, en el cual el 1 de mayo se instaura como una fiesta de agradecimiento de vuelta del pueblo trabajador favorecido al Estado que lo favorece. Una fiesta nacional, patriótica, y acá, según el autor,
surge el Movimiento Obrero Nacional, o según el Estado, surge así. O sea que no hay ideas o elementos extranjeros. Y después se van a manifestar las celebraciones los 17 de octubre. El pueblo, en todas las latitudes de la ciudad y el interior del país, se apresta a celebrar con la profunda conmoción de las grandes jornadas el nuevo aniversario del 17 de octubre de 1945. Desde las primeras horas de la mañana todo Buenos Aires se moviliza hacia la Plaza de Mayo. Van otra vez, como en el día inolvidable, a celebrar el triunfo de sus derechos e ideales. Cruzan las mismas calles donde hace 4 años estaban emboscados el fraude y la traición, como los que para llegar hasta el líder vinieron desde los arrabales y los pueblos empuñando la bandera de la verdad y de la lealtad. Había que recorrer todas las distancias, y el pueblo las recorrió con paso de historia, con tumulto de historia, para mostrar su indignación y su voluntad de rescate. Hoy, como entonces, es el de la fábrica, el del surco, el de la eterna postergación. Ellos sabían que el destino de un hombre estaba en peligro. Sabían también que en el corazón de ese hombre se escondían la libertad, la justicia social y la dignidad nacional. Ahora, en la misma fecha de entonces, recorriendo el mismo camino de entonces, las mismas mujeres, los mismos hombres, el mismo pueblo, están allí, donde estuvieron ayer, donde estarán mañana. Con ellos festejando su propio recuerdo, su propia hazaña, su propia historia. Toma los balcones de la Casa de Gobierno el presidente de los argentinos, el general Perón. El pueblo entero entona las estrofas inmortales del himno nacional. Como exaltar a la fe peronista, al sacrificio, al esfuerzo, a la maternidad, al gesto fraternal y al deber, se entregan medallas al mérito. El pueblo rubrica con estentóreas ovaciones cada una de las consagraciones individuales. A Juan Manuel Fangio, la medalla al caballero del deporte. Habla en primer término el secretario general de la Confederación General del Trabajo, señor José Espejo. La amorosamente ovacionada por 1 millón de personas, habla de inmediato la señora esposa del presidente de la República, doña María Eva Duarte de Perón. Nació en los surcos, en las fábricas, en los talleres, surge de lo más noble de la actividad nacional. Fue concebido por los trabajadores en el trabajo y su desarrollo contempla sus aspiraciones también en el trabajo. El 17 de octubre, misterio descantado, es una aspiración, es un canto, es una realidad. La palabra del líder, el hombre a quien el 17 de octubre de 1945
el pueblo rescató para entregarlo definitivamente a las páginas de la historia y al bronce de la historia. A la providencia que me sea dado estar hoy en este balcón con los camaradas de trabajo y de lucha, con mi gran amigo y brazo derecho, el excelentísimo señor gobernador de Buenos Aires, coronel Mercado. Estos en un principio van a estar diversificados en su nivel de realización. ¿Por qué? Porque por un lado va a estar la que va a celebrar la CGT y el Estado, que va a ser la oficial, y por el otro lado el Partido Laborista y otros. Pero más luego en el desarrollo de ese periodo se va a centralizar en la celebración de la CGT y el Estado, o sea la oficial. Y algo a destacar muy importante, que es el segundo punto, que es que para profundizar la tradición o para darle ese toque, digamos, histórico al 17 de octubre, se lo asimiló con la Semana de Mayo y la Revolución de Mayo. O sea, la Semana de Mayo y el 25 de mayo. Y los principales elementos que tiene este 17 de octubre son los descamisados, que ya los vimos acá en la imagen, la defensa del obrero hacia Perón, lo que sería el contacto directo entre el líder y el pueblo, después sería el surgimiento de Perón como líder del movimiento obrero, el obrero que toma el espacio público anteriormente del burgués, y después también la espontaneidad que tuvieron los obreros. Esto es lo que choca un poco la liturgia con los intelectuales, lo que decía anteriormente. Uno te propone la espontaneidad de los obreros de salir sin importar la organización sindical que decía o no, y otro te dice que en realidad fueron los sindicatos o los líderes sindicales que organizaron este 17 de octubre. Uno de los tantos que va a proponer esto o va a sostener esto hasta el último día de su vida fue Cipriano Reyes, el cual, bueno, después se separó de Perón por una cuestión de diferencias. El segundo periodo es 48-50, 1948-1950, en el cual las celebraciones van a ser peronizadas. El primero y el 17 de octubre van a ser peronizados y van a ser convertidas como fiestas nacionales, y además va a surgir el quiebre en el respecto a la legitimidad. ¿Por qué? Porque previo a Perón la legitimidad se visualizaba en cuántos votos sacaste, si obtuviste la mayoría, y ahora la legitimidad, por lo menos en los gobiernos peronistas, va a ser cuánto apoyo popular visual tenés en tus marchas, en tus discursos. De esta manera que se va a visualizar la gran presencia de obreros o de manifestaciones populosas en el gobierno peronista. Y esto es un poco, y bueno, también se va a profundizar la toma en el espacio simbólico y propagandístico de Perón. Entre otras cosas también porque se había expropiado e intervenido diferentes medios de comunicación, por ejemplo la prensa. Y después, el último periodo, 50-55, es el pico máximo de peronización, de toma del espacio tanto simbólico como propagandístico por parte de Perón, tanto en la educación, en todos lados va a estar prácticamente. Lo cual, bueno, se va a manifestar en esto que acá está. Bueno, este es está bastante roto, pero que bueno, tiene sus años. Esto fue editado y publicado en el 1955, esto es prácticamente una reliquia que tengo, que bueno, es titulado Medio siglo de vida del país y del mundo. La razón, que bueno, es básicamente un recopilatorio de los principales sucesos históricos, políticos, de arte, economía, deportes, etc., que sucedieron en el periodo 1905, que es cuando se inaugura o se crea el diario La Razón, hasta 1955. Bueno, en este caso hay un punto muy importante que es esto. En este recopilatorio hay mucha imagen de Perón, mucha. Por ejemplo, esta es una en la cual se ve a Perón practicando todos los deportes habidos y por haber. A ver, lo acerco un poquito más. Bueno, ese es Perón de joven. Todo esto es Perón. Todas imágenes de Perón.
ahí. Que bueno, ahí voy a leer un poquito lo que dice, la vida en el deporte. Y bueno, lo que ahí dice es cómo Perón, acá, recuerdan la actuación del general Perón en la práctica de esgrima, boxeo, gimnasia, esquí, junto con otras más recientes. En conjunto con, acá también, otra imagen. Ese es el general Perón, bueno, ahí se ve la imagen. Perón es el que estaría, este es Perón. Este es Perón y este es un militar. Acá dice, bueno, el general Perón al verse al presidente del Paraguay en su visita a Asunción. Y después, esto es más propaganda, mayor propaganda peronista. Bueno, ahí se ve a Perón, desfile del pueblo. Todo, ahí se manifiesta las manifestaciones populosas de Perón. Ahí está Perón, acá está Perón dando la mano a una mujer. Ahí está Perón arriba, también acá Perón. Es todo Perón. Esta parte. Lo cual manifiesta cómo Perón fue tomando el espacio público, simbólico, propagandístico a nivel nacional. Y por último, está el caso de la educación. En la educación va a suceder algo parecido, que es el capítulo 5, en el cual básicamente lo que nos va a exponer es el periodo 43-55. Durante el periodo 43-46, la educación va a tener un tinte nacionalista, católico, técnico. Nacionalista por parte de los militares, católico por parte de la iglesia, y porque bueno, está la enseñanza religiosa en todos los niveles educativos. Y después el carácter técnico va a ser para profundizar la presencia o la formación industrial del estudiante. Con esto lo que se buscaba era aumentar el ejército de obreros profesionalizados. ¿Por qué? Porque el obrero profesionalizado realiza una actividad laboral mucho más compleja que un obrero común y corriente. Sumado a que, por lo general, estos obreros profesionalizados estaban en países europeos, en Estados Unidos, y se requería que estos vengan acá a la Argentina para formarnos. Entonces, en este sentido, lo que se buscaba era la independencia profesional, para que nosotros podamos ser o tengamos profesionales a nivel industrial. En conjunto con esto, lo que va a suceder es el aumento de la cuestión industrial, de la actividad industrial y la intervención en las universidades. ¿Por qué? Porque eran vistas como un posible foco de oposición. Ahora arrancando con el gobierno peronista, que va del 46, el primer periodo, ¿no? Un primer periodo que, no quiero ser exacto. Perdón, el ruido del viento, del papel. El primer periodo va del 46 al 48. Periodo en el cual se va a continuar con estas políticas de intervención de universidades, el enfoque técnico nacional católico, y a esto se suma la democratización de la educación en la enseñanza, como dice Plotkin en un subtítulo. Bueno, en este sentido lo que va a suceder con el peronismo, que es lo novedoso de este periodo, es que va a establecer un gran conjunto de escuelas medias gratuitas y de una universidad pública gratuita, como lo era la Universidad Obrera Nacional. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque en aquella época era obligatorio en primera instancia el nivel primario. Pero claro, ya que la educación media y la universitaria era bastante cara en comparación con lo que se ganaba, y solamente podían acceder las personas adineradas, las personas que tenían dinero, o las personas que tenían buen salario, y no eran todos con buen salario. Entonces lo que propone a Perón acá era que todos puedan ir al secundario y a la universidad. O sea, y además es importante destacar esto, que esa universidad no era una universidad de sociales, de humanidades o de económicas. Era específicamente para formar a una mano de obra profesionalizada en este enfoque industrial, básicamente. Y bueno, y después por el otro lado va a estar el caso del otro periodo, que es 48-50, cuando ya van surgiendo
preescolares gratuitos también, porque la educación preescolar también era bastante cara y de esta manera se establece el control total del Estado en todos los niveles, desde el preescolar hasta la universidad, siendo el preescolar el más bajo. Y por último está el periodo 50-55, un periodo en el cual el pico de la peronización está en su punto álgido. ¿Por qué? Porque ahora prácticamente las escuelas son puntos de adoctrinamiento y unidades básicas. Y además va a suceder el acercamiento de los jóvenes a la doctrina nacional o la doctrina peronista con la unión de estudiantes secundarios. Y además también el conflicto con la Iglesia o el avance de Perón sobre la educación y la educación religiosa. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Perdón que este video es largo, pero eran 3 capítulos y había que explicar todo. Y además, bueno, estuvo bueno el recurso, siento, de las imágenes. Así que nada, espero que les haya gustado el video y nos vemos en próximos. Hasta luego.